Hola, ¿qué tal? Seguimos con la materia de macroeconomía con el subtema balanza de pago. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general, es decir, permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedentes del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo debido a las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias de un periodo de tiempo. ¿Para qué me sirve este tipo de balanza o esta balanza de pagos? La balanza de pagos contabiliza de manera resumida las transacciones internacionales para un periodo específico, normalmente un año, y se prepara en una sola divisa, típicamente la divisa doméstica del país concernido. ¿Qué es esta balanza? Es una herramienta macroeconómica que nos ayuda a saber cuando un país está comprando y vendiendo y cuál es su, digamos, su nivel de pago. Cuando sabes que cuánto estás vendiendo al mundo y cuánto estás pagando para ver si tu balanza está equilibrada. ¿Qué elementos componen la balanza de pagos? Aquí les doy unos cuantos puntos. Me gustaría que los investiguen más a fondo. La estructura de la balanza de pagos es cuenta corriente y sus tres subcuentas que son cuenta de bienes y servicios, cuenta de rentas primarias, cuenta de rentas secundarias. De ahí también cuenta de capital, cuenta financiera y cuenta de errores y omisiones. Esa es una estructura, les voy a dar un poquito más un concepto más general de esto, que es dentro de la balanza existen las cuatro cuentas principales, que es la balanza de cuenta corriente. Esa balanza es la más importante y ya que es la que más se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Aquí se incluyen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además las rentas y transferencias. A su vez, se subdivide en cuatro subcuentas que ya les mencionaba yo hace ratito. Eh, el siguiente cuenta principal es la balanza de cuenta de capital. Se registran los movimientos de capitales, por ejemplo, ayuda que llegan del extranjero o las compras y ventas de bienes que no son financieros. La siguiente cuenta principal es balanza de cuenta financiera. Se recogen los préstamos que pide un país al extranjero, las inversiones o depósitos de los países extranjeros se efectúan a un país. Y la siguiente cuenta son las cuentas de errores y omisiones. Esta cuenta se incluye dada la dificultad de calcular la extrema precisión y total de exportaciones e importaciones de un país. Bien, tenemos estas balanzas o esas cuentas principales, pero dentro de ellas podemos encontrar dos aspectos muy peculiares, que son el déficit y el superávit en la balanza de pagos. Cada una de estas balanzas han dado un saldo independiente que pueden ser positivo o negativo. Y tenemos los dos ejemplos o los dos casos. El superávit, en el caso de que el saldo de un tipo de balanza sea positivo, estaremos hablando de que la balanza está en superávit. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra balanza está yendo hacia arriba, está teniendo ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy vendiendo más de lo que estoy comprando, etcétera, o estoy vendiendo mucho mejor de lo que estoy pagando de mis deudas. Un ejemplo, estoy ganando más de lo que estoy endeudado. Es un superávit. Y un déficit en el caso de que sea el saldo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy tal vez endeudándome más de lo que estoy vendiendo. Ese es un déficit en cuanto a alguna balanza de pagos. ¿Para qué me sirve este tipo de balanza o para qué le sirve a una economía, a algún país, saber este tipo de balanzas? Para hacer una estimación de cuánto es lo que pudiesen endeudarse para cubrir ciertos aspectos dentro de su país, por ejemplo, salud, servicios, etcétera, seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podría endeudarse y ver si les alcanzaría para pagar esa deuda. En el caso de México, como todos sabemos, México es un país demasiado rico, con muchísimas ventajas y muchísimos recursos para hacer
podría llegar a ser potencia mundial, pero ¿qué pasa? Hay muchas cuestiones que influyen en que el país no crezca como debería. Entonces, digamos, obviamente México tiene buenos recursos para poder vender y tener una balanza en superávit, empezar a subir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ciertos factores lo frenan. Entonces, si México quisiera, ¿sabes? Vamos a implementar o hacer un hospital de $1,000,000,000, se los vamos a pedir a algún otro país, se los pedimos prestado y demostramos que tenemos la capacidad de pago, entonces, ok, está bien, te los presto. ¿Por qué? Porque tú me estás demostrando que tú estás vendiendo y tú estás obteniendo ingresos en donde tú me podrías pagar esta cantidad que me estás prestando. Ese era un pequeño ejemplo de cómo es que funcionaría. Y bueno, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Acuérdense de darle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente tema.